Bueno, iniciamos con lo que ayer nos quedamos, que fue lo de lo que estábamos viendo en las diapositivas, y es la historia de las misiones. Vamos a terminar esa parte con la historia de las misiones. Pastor Abraham, no sé si quiere poner nuevamente las diapositivas. Sí, Ruth, en un segundo. Muchas gracias. Ayer nos quedamos con las cruzadas y los vikingos del año 800 a 1200 después de Cristo. Y ahorita vamos a empezar a ver el Renacimiento y la Reforma. Es la siguiente diapositiva, Pastor. Esa, muchas gracias. En esta parte, durante esta época hubo un renacimiento. La Biblia en latín fue revisada y recibió una amplia circulación. Se inventó la imprenta y en esa época el comercio empezó a extenderse en diversas partes del mundo. Empezó a haber un interés más hacia el estudio de la Biblia. Y entonces todo eso ya, porque antes el estudio de la Biblia solo estaba hecho por los sacerdotes, pero cuando empieza el Renacimiento, inicia también el movimiento de Reforma, y todo eso que empezaron a conocer y a leer la Biblia, todo esto empezó a preparar a Europa para la Reforma protestante con Martín Lutero y todos los demás reformadores. En esa época empezaron a ver, pues, Martín Lutero empezó con sus, no recuerdo cómo se llaman, bulos o algo así, no recuerdo bien, que pegaba o que escribía él, y todos los abusos que cometía la Iglesia Católica empezó en contra de todo eso Martín Lutero. No sé si han visto la película o la biografía de Martín Lutero. Yo les recomiendo que vean esa. O el libro de Martín Lutero, donde narra los comienzos de este personaje que fue uno de los grandes reformadores. Y todos los abusos que había cometido la Iglesia Católica fueron descubiertos por esos personajes. Y empezó desde ahí el regreso nuevamente hacia los principios bíblicos. Empezó a hablar de solo la fe y la salvación es solamente por fe en Jesucristo, y solamente es por gracia, no por obras. Y tomaron a la escritura, a la Biblia, como la única autoridad dentro de los cristianos, porque básicamente la Iglesia Católica tenía toda la autoridad, absolutamente toda la autoridad. Se vendían hasta aguas, clavos y demás cosas, se pagaba por todo. Bueno, creo que sigue habiendo un poquito de ello hasta ahora, pero antes era mucho, mucho peor, entre otros tantos abusos que cometía la Iglesia Católica. Y empezó a haber una corrección dentro de la nueva iglesia que se fue formando. Se fue restaurando. Y entonces todo ese movimiento, todos esos reformadores que nacieron, todo ello
empezó a preparar un terreno para las misiones evangélicas. De ahí empezaron a salir personas, pero ese hecho de la reforma que sirvió para preparar toda esa tierra que estaba lista ya. Y pero por varios siglos, las iglesias que estaban naciendo no lograron mucho avance en la expansión del evangelio, pero fue por varias cosas que aún estaban ahí. Por ejemplo, la interpretación de la Gran Comisión. Se pensaba que, y algunos todavía piensan que la Gran Comisión debe ser hecha solamente por los evangelistas, los pastores, los ministros, los líderes. Pues todavía en algunas congregaciones se da que la mayoría de cristianos no trabajan en el evangelio, sino piensan que el liderazgo debe de hacer el evangelio, debe de hacer la Gran Comisión. Pero en esa época había un gran desconocimiento de la interpretación de la Gran Comisión como la vemos ahora. Pues se creía que esa Gran Comisión solamente estaba encomendada para los apóstoles. Habían otros problemas como los conflictos internos entre protestantes y católicos. Habían como inició apenas, había muchas discusiones teológicas. Y básicamente, al menos hace varios años, cuando yo era muy pequeña, aún se daba eso de que los evangelistas, los misioneros o algunos líderes que iban a evangelizar, algunos decían, no, hoy me peleé con un bautista, hoy me peleé con una testigo de Jehová, o bueno, y así se daba. Yo escuchaba a veces, no, le gané, me ganó, en fin. Y se juntaban para discutir cómo iban eh, a tener una discusión con los otros seguidores de Cristo de otras doctrinas. Pero eso no es correcto, no se debe hacer. Entre los misioneros se dice lo siguiente: aquel que está ya dentro de una congregación cristiana ya conoce a Cristo. Vamos por los que no conocen a Cristo, los que no se reúnen en una congregación, los que todavía están lejos de la fe cristiana. Y sí, nos vamos mucho también con los que tienen otro tipo de fe, como budista, una fe católica, pero una fe que hay personas que dicen yo soy católico, pero por tradición, porque realmente no se congregan en sus iglesias, no obedecen la Biblia, y a esas personas hay que llevarles el evangelio de salvación. Eso está en la otra diapositiva. ¿Cambiamos de diapositiva, pastor? Gracias. El cristianismo en el 1600 después de Cristo. Toda Europa fue evangelizada. Vimos que a veces por la fuerza, a veces por convicción, y a veces, no sé, toda Europa llegó a ser evangelizada, y ahí se empezó a dar el cambio, la reforma. Entonces de allí empezaron a salir las misiones para otros lados del planeta. En la siguiente diapositiva, vamos a ver a un varón que se llamó
Guillermo Carey. Él se dice que es el padre de las misiones modernas. Ajá, misiones modernas, la primera oleada a las costas, en 1792 a 1910. Bueno, pues entonces en el siglo XVIII, por ese tiempo estuvo Guillermo Carey, empezaron a ver los primeros esfuerzos entre los protestantes de llevar el evangelio más allá del lugar donde ellos estaban. Uno de los primeros fue la Universidad de Halle en Dinamarca, que ellos enviaron misioneros a India, a sus costas. Y ya les había comentado antes de los famosos moravos. Ellos fueron tremendos. Y daban su vida, morían y enviaban a otros, jóvenes, todos jóvenes, y enviaban a otras personas. Hay también una película que habla sobre los moravos. Este tiempo fue, entre los moravos fue llamado el amanecer de las misiones protestantes. Y estas personas de verdad, a mí cuando yo vi esa película me impactó muchísimo. Ellos lograron enviar un misionero por cada 60 miembros. Imagínense eso. Un misionero por cada 60 miembros. Yo conocí a un varón que fue misionero en el norte de África, pero se dio cuenta que debía ser, que el trabajo al que había sido llamado era hacer movilización. Y lo conocí hace varios años. Él fue uno de mis mentores. Él iba a las iglesias, ya sea pequeñas o grandes, a impartir cursos, a animarlos, a iniciarlos en las misiones y todo. Y quienes empiezan a tener un amor o visión o un despertar por el movimiento misionero hacia otros lugares fuera de su esfera, son aquellos que ya han trabajado dentro de la misión local, del evangelismo local. Entonces, este personaje, yo recuerdo que contaba que él iba a una iglesia muy pequeñita, de aproximadamente 45 a 50 miembros en la sierra. Él fue, una de los cursos que dio es lo que les estoy dando a ustedes, entre otras muchas cosas. Y él llegaba constantemente con ellos. El punto es que después de ser una pequeña iglesia, chiquita de pocos miembros, se convirtió en una iglesia grande. Y he conocido otras iglesias que se han dedicado al evangelismo, a hacer misiones, y han crecido exponencialmente, han crecido bastante esas congregaciones. Entonces, pues con eso es para darnos cuenta que uno de los pilares fundamentales, yo creo, la columna vertebral es la evangelización, son las misiones. Y por supuesto la oración. Y como les comento, a mí los moravos me impactaron mucho. Hombre, Guillermo Carey, fue realmente un parteaguas en las misiones protestantes. Él, ya les decía que él fue llamado el padre de las misiones. ¿Y qué era? Era un teólogo, ¿qué tipo de varón era? Era un zapatero. Era un zapatero que amaba con todo su corazón, tenía una pasión por dar a conocer el amor que tenía por Dios a las demás gentes. Y al principio batalló mucho
para salir de su congregación, que fuera enviado a, a las naciones de la tierra, pero finalmente se fue. Y por causa de ese acto, de ese varón, empezaron a establecerse a las primeras agencias misioneras. Empezaron a surgir las agencias misioneras, que las agencias misioneras fue un esfuerzo de esa época. Aún siguen las agencias misioneras, pero fue un esfuerzo porque vieron la necesidad de tener estructuras de envío, porque la iglesia local no tenía ni la capacidad ni mano de obra, tal vez, no sé, no sabía cómo hacer para el envío de un misionero, para el recibimiento de un misionero, para la capacitación de su misionero, de su evangelista. Pero ahora actualmente se han dado cuenta, los que estudian todo esto, que quien debe ser una agencia enviadora debe de ser la iglesia local. En la realidad no deberíamos de estar buscando organismos que hagan el envío, sino que dentro de las iglesias locales debe haber capacitación, debe de haber el entrenamiento para todos los que vayan a salir como misioneros locales, misioneros transculturales, los misioneros urbanos, los evangelistas, los pastores, todos, dice la palabra que dentro de los ministerios hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces todos estos ministerios, estos ministerios, precisamente porque son ministerios, debería de ser la capacitación en las iglesias locales. Precisamente nosotros debemos de ser ya discípulos maduros que ya lleven el evangelio de salvación, que enseñen. Y bueno, pues por esa época iniciaron los bautistas de Inglaterra, fueron los primeros en formar una agencia misionera. Y ellos mismos mandaron a Guillermo Carey a la India. Más adelantito, otros le siguieron y ya hubo 3 agencias misioneras. La siguiente diapositiva. Entonces, Escocia empezó a trabajar en ello, Holanda y Estados Unidos, donde se levantaron personas que formaron agencias misioneras, que eran una estructura de apoyo para el movimiento misionero dentro de las iglesias evangélicas, porque se hicieron cooperaciones para los envíos y la capacitación de los misioneros. Pero todo eso era en base a oración. En la iglesia bautista hay hermanos que se dedican a eso, tienen un ministerio fuertísimo de oración. Yo les comentaba de la congregación que conozco aquí. El ministerio que tienen es fuerte en el evangelismo y en la oración. Ellos tienen primero empezaron con evangelismo. Empezaron, el pastor empezó a los 17 años aproximadamente. Su primera, el lugar de reunión donde estaba la iglesia era debajo de un árbol. Y cómo se daba, cada uno llevaba su silla. Cada uno llevaba su silla, su Biblia, sus cositas. Cada uno llevaba y iban todos a recibir la enseñanza debajo del árbol. Así iniciaron.
Más tarde alguien les dio un lugar para estar con techo y así fueron creciendo. Em, em, Ahora, hace aproximadamente, yo recuerdo, como unos, en el 2001 aproximadamente, recuerdo que muy poquitos de los miembros de esa congregación muy evangelista empezaron a ver y a interesarse por lo de las misiones. Y me recuerdo que armamos un grupo muy precioso de 30 gentes, pero luego al año ya éramos 3 personas en ese grupo, quedamos 3 personas. Quedó el líder, la secretaria se fue, el líder siempre estuvo ahí, quedó el líder, quedó y nadie más, y quedamos 2 miembros, pero de ahí surgió un movimiento tremendamente fuerte, que ahorita ellos tienen misioneros en África, en diversas partes. Y pero ¿cómo? A ellos ahorita tienen una estructura tremenda de envío. La iglesia capacita, evangelizan, capacitan y envían. Hablando de misiones, están los evangelistas, los misioneros, los locales, están los transculturales, están, es una estructura bastante bien organizada. En esta diapositiva vemos que hay un ataúd y maletas. Resulta que la mayoría de los misioneros que llegaron a África, en la primera oleada, los misioneros llegaron a todos estos lugares, a África, a las islas del Pacífico y del Caribe, y llegaron también a las orillas de Asia, pero varios misioneros murieron de malaria. Pero moría un misionero y llegaba otro misionero. Muchos de los que llegaron llevaban sus maletas, sus pertenencias dentro de un ataúd. ¿Por qué? Porque ya sabían a dónde iban y a qué iban. Entonces, pues, tenían una convicción bastante bien arraigada en el Señor, en Dios. Tenían una entrega radical. En la otra diapositiva dice extensión aproximada de la iglesia evangélica al terminar la primera oleada en 1910. Aquí en esto rojo estamos viendo que ya llegan a nuestro continente. Llegan a nuestro continente y se extendió hacia otros lugares, poquito en México y así se fue. Pero estas tierras, obviamente primero estaban siendo dominadas por distintas corrientes de la Iglesia Católica. Estos parches rojos indican que los misioneros no católicos llegaron a esas tierras. En la segunda oleada, uno de los representantes es Hudson Taylor, y que él tenía un llamado hacia a la China, al interior de la China. Él fue uno de los fundadores, o más bien él fue el fundador de una nueva agencia hacia China, la misión al interior de la China. Y en la historia de esta agencia envió más de 6,000 misioneros a la agencia, a la China, perdón.
Más tarde se iniciaron más agencias, pero estas agencias eran interdenominacionales y los misioneros solamente se apoyaban por fe. Uno de los que dominaron en esta época fueron los Estados Unidos, en 1865 hasta 1980. Eran enviados por fe. Durante varios años yo también trabajé así por fe y Dios suplió absolutamente todo. Fue una gran época en la que yo vi la mano de Dios sobre mi vida. Estas agencias, como ya les decía, formaban lazos interdenominacionales y aún se siguen formando ese tipo de lazos. Es como una red que más adelantito vamos a, si nos da el tiempo, a hablar sobre eso. Y los que eran enviados en esa época eran los más jóvenes, alrededor de 100,000 estudiantes. Llegaron a ir a las misiones, ellos iban a las misiones mundiales, transculturales. Y 20,000 jóvenes llegaron al campo misionero transcultural. Hay también otra película que se llama Carros de Fuego. Relata la vida de Eric, no sé cómo se apellida. Él fue uno de los llamados en la segunda oleada. Si vemos la diapositiva, el mapa está básicamente ya toda América Latina pintada de rojo, África, el sur, y India, Europa, una partecita de China, Corea. La tercera oleada, en la siguiente diapositiva, era a las etnias. Hubo en esa época un misionero llamado Cameron Dawson, que él estaba en Guatemala. Estaba él repartiendo Biblias cuando un guatemalteco se le acercó y le hizo una pregunta. Dice, un indígena cachiquel le dijo, si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? Es ahí cuando Cameron Dawson se dio cuenta que habían etnias que estaban aisladas completamente del evangelio. Ahí inicia otro movimiento. Este personaje Dawson formó a los que aún siguen los traductores de la Biblia, Wycliffe, y entre varios que hay más adelante, creo que hay, van a conocer más de estos aspectos. Estas agencias se dedican a la traducción bíblica a otros idiomas del mundo. Ahorita no sé si tiene 4,000 o 5,000 obreros en todo el mundo. Son personas que estudian, hay agencias que tienen escuelas en Perú, creo, en España, quienes forman a estas personas. Y también hay licenciados que se dedican a la lingüística. Y hay muchos profesionistas para iniciar en esto que es traducción bíblica. Y es interesantísimo, hermoso, que no voy a decir mucho porque yo creo que más adelante van a entender más de lo que es esta parte. Bueno, pero en esta época, Donald McGavran, no sé cómo se pronuncia, observó que las diferentes castas de la sociedad hindú separaban a estas poblaciones, es más, su idioma también. Y ahí empezaron a
a incursionar en la traducción bíblica. Otras agencias se levantaron, una llamada MAF, que se dedicaba al servicio aéreo para misioneros que estaban en la selva. Yo recuerdo que una amiga se fue a Honduras, me parece que ella tenía que pasar, y tengo otra amiga que ahorita está teniendo también esa situación. Salen y luego tienen que tomar una lancha que los lleva, o una canoa que los lleva hacia muy adentro de la selva. Entonces se necesitan avionetas. Hay misioneros que son llamados para esa profesión, a ese trabajo. Está la cruzada estudiantil y la profesional. Está Operación Movilización, que sigue trabajando fuertemente, los navegantes, Juventud con una misión, y varias más. En nuestro siglo ha sido tremendo. Nosotros éramos en Latinoamérica, ya dijimos, primero fue la conquista del catolicismo romano, mezclado obviamente con el paganismo, que ahorita si vemos, por ejemplo, aquí en México se dice que México es mariano. México es mariano, se cree en la Virgen María. Y em, y no sé cómo está en sus países. Entonces, y cuando llegan los misioneros, empezaron nuevas congregaciones y plantaron iglesias. La plantación de iglesias fue tremenda en una época. De hecho, en un tiempo la Iglesia de Dios aquí en México creció bastante. Y hubo un tiempo que se estancó también un buen tiempo, pero nuevamente se retomó con la visión, claro, evangelística y misionera de la Iglesia de México. También en esta época, bueno, la otra cosa que les quiero comentar es que primero nosotros fuimos evangelizados, cristianizados, luego evangelizados. Y ahorita hay aproximadamente más de 80,000 millones de evangélicos en América Latina. Tanto que dejamos de ser receptores para ser enviadores. Argentina, más Argentina, creo que es una gran enviadora. Brasil también, y varios lugares de América Latina son enviadores. Primero fuimos receptores, ahora América Latina está siendo enviadora. A mí me gustaría que dentro de la Iglesia de Dios también se llevara a cabo y se tomara parte de la responsabilidad en el ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra, tomando parte de la rebanada de pastel que nos toca. La iglesia ha crecido tanto, pero en esta época aún, por ejemplo, aquí en Chiapas, hay una persecución tremenda en una zona llamada Tzotzil. Vimos cómo Seúl, en Corea del Sur, Seúl explotó con no recuerdo, Gyeonggi-chu, pero uno de los grandes evangélicos de ahí, de Corea, acaba de fallecer en esta época. Y en Seúl hay hay mucha gente, no sé cuánto por ciento de la población coreana ahora es cristiana, tal vez un 25 o más en esta época. Pero América Latina estuvo despertando a las misiones
si ahorita vemos de la clase de ayer, vimos cómo empezó el movimiento misionero a llegar a todas las naciones, que empezaron a ser responsables de la Gran Comisión. Pero hay muchas iglesias que aún no entienden qué es exactamente la Gran Comisión. No entienden exactamente cómo trabajar en las misiones. Le repito, las misiones empiezan dentro de la iglesia local, empezando con el trabajo evangelístico. Más atrás, empezando por la pasión por Cristo, por el amor hacia ese hermoso personaje y la obediencia hacia su mandato. Ahí empiezan las misiones. En América Latina por muchos años nos acostumbramos a recibir y no a dar. Muchos rompieron ese paradigma, rompieron esa cosmovisión de, ay, los pobres estamos recibiendo, siempre dicen los misioneros. Bueno, hay un texto de la Biblia que dice, ¿hacia dónde alzaré mis ojos? Hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? El socorro viene de Jehová. Y dice, alzaré mis ojos a Estados Unidos. ¿De dónde viene mi socorro? Muchos pensamos o pensaron en Estados Unidos, dicen el billete verde, que fue un padre de Estados Unidos para muchos de nosotros, de los países latinos. Pero varios empezaron a despertar y empezaron a romper esos paradigmas, esas cosmovisiones, y en vez de receptor, ya fueron enviadores. En 1987 se convoca el primer congreso misionero de un organismo llamado Comiban, la Cooperación Misionera de Iberoamérica, que eso sucedió en San Pablo, Brasil. Y de ahí en adelante empezaron a trabajar fuertísimo en cambiar el foco de atención de las iglesias locales de un trabajo evangelístico dentro de sus paredes para un trabajo evangelístico fuera de sus paredes. Si dentro de la congregación local hay luz, la luz debe de salir, debe de cruzar las paredes, debe de atravesar las paredes esa luz. Pero dice la palabra, si la luz está puesta debajo de un almud, de un utensilio que lo tapa, esa luz tarde o temprano va a ser apagada. Bueno, pero los hermanos que tienen pasión por el evangelio de salvación llegaron y rompieron ese molde, salieron, empezaron a trabajar. Aquí en México se formó básicamente en esa época la Cooperación Misionera Mexicana, y no solo aquí en México. La primera reunión fue en Acapulco. En Acapulco fue nuestra primera reunión. Pero en todos nuestros países de América Latina hay organismos que son cooperaciones misioneras, así se trabaja. Se trabajó por mucho tiempo con cooperaciones misioneras, pero más tarde los misioneros se dieron cuenta que quien realmente tiene que hacer el proceso de capacitación y de envío debe de ser proceso de capacitación, envío, y estamos hablando de envío de finanzas y de oración. Deben de hacerlo las iglesias locales. Empezando, como les di el ejemplo de este pastor, trabaja tremendamente este pastor. Sigue trabajando en su iglesia, en su congregación local, y van creciendo día con día. Y ahora tienen una montaña de oración, una preciosa montaña de oración, que hace poquito vinieron unos hermanos coreanos y apoyaron para levantar
el lugar, el edificio que está en la montaña de oración. Y por donaciones, necesitamos 8 ventanas. ¿Quién dona una? ¿Quién dona la otra? ¿Quién dona la otra? Bueno, rapidísimo ya en esa hora, bueno, ya tenemos la primera ventana, ya tenemos la segunda ventana, ya tenemos, a la siguiente capacitación, ya tenemos todas las ventanas, ahora hermanos queremos puertas. Y así se empezó a dar. Corea trajo un poco de apoyo financiero, pero los hermanos de aquí empezaron a trabajar más para hacer el edificio de la montaña de oración. Y ellos piensan y oran por las 3,000 etnias menos alcanzadas entre los 24 países que son los miembros de Comiban. Ahora, a nosotros a veces no sé qué yo estoy corriendo con estas capacitaciones para dar lo más posible. No sé qué piensan ustedes o cómo están dentro de sus congregaciones, ¿verdad? Pero aún ahorita todavía existe una falta de entendimiento de la Gran Comisión, les había pensado. Pero otro de los conflictos que hay son las divisiones de la iglesia local y las visiones que nos distraen dentro de las iglesias locales, nuestra propia cosmovisión, nuestros paradigmas, nuestros moldes, que hacen que tengamos una venda en los ojos. Yo les hablaba de los lentes, hay que ponerse los lentes misioneros y cambiarse los lentes localistas. Todas esas cosas disminuyen nuestra fuerza, nuestra energía y nos distraen de la gran comisión, la comisión que el Señor nos dio. Otra de las cosas que distraen nuestro pensamiento es que no tenemos dinero, es que somos muy pobres, es que tenemos poquita gente. Hay unas iglesias que los tzotziles son gente que vive en las montañas, no tienen recursos económicos, sus casas son de palo, sus casitas son allá arriba en las montañas, pero es gente que de verdad que cuando se reúne, hay un varón tremendo ahí que es tzotzil, el hermano Chico, él dice, hermana, hermano, si tú quieres ir, yo te reúno 3,000 tzotziles. Los tzotziles son tremendos que estaban en contra completamente del evangelio y siguen estando muchos tzotziles. Así que hay muchos conflictos dentro de ellos. Pero la pasión por el Señor es más grande que los conflictos. Aunque sean macheteados, aunque sean golpeados, aunque sean quitados de sus casas, aunque sean sus casas bombardeadas, aunque sean corridos de sus tierras, aunque les quiten sus tierras, ellos siguen en el servicio y con allí en uno de los hay muchos mártires, muchos mártires. Más tarde tal vez comparta unas sobre los mártires. Y otra de las cosas que pasan, hermanos, es lo siguiente. Muchos se alborotan, vamos al evangelismo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a evangelizar, vamos a bla, 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 bla. Pero llega el tiempo en que su pasión empieza a bajar, disminuir, empiezan con mucha energía, mucha alegría, y disminuye. Y entonces se olvida todo eso. Ya ahorita ya queda muy poquito tiempo para terminar la clase. Yo les quería hablar sobre los discípulos o creyentes, pero quizá más tarde, la próxima semana, pueda ya terminamos con las diapositivas, pastor. Muchas gracias.
Uno de los trabajos que yo les voy a pedir para finalizar estas clases es una monografía. Y yo les estaba comentando desde el principio, todo lo que les estoy dando les va a servir para hacer la monografía que van a entregar al final de la clase. Más tarde voy a enviar al pastor todo lo referente a eso. Perdón, no lo he enviado. Espero que me disculpen. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Ahorita hemos visto las misiones en el Antiguo Testamento. Vimos cómo la visión de Dios, la misión desde donde empezó. Vimos el cambio de paradigmas, el cambio de cómo hay en el mundo e influye dentro de lo que son la evangelización y las misiones, las cosmovisiones en medio de las cuales nos desenvolvemos. Hoy les quería comentar sobre lo que son discípulos y creyentes. Habíamos hablado antes de lo que son los creyentes, serían los cristianos mundanos que vimos en el cambio de paradigmas, y los discípulos que serían los cristianos generacionales, que son los cristianos globales, perdón. Entonces, quería yo ver eso, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces voy a comentarles algo de la monografía. Lo que les voy a pedir es que, bueno, una pregunta, pastor, a todos hasta ahorita, los que estamos aquí. ¿Alguien quisiera comentar sobre qué ha aprendido hasta esta hora? ¿Cómo está? Necesito que vean cómo están sus congregaciones locales y cómo ustedes ven el Evangelio de Salvación, la Gran Comisión, desde su propia perspectiva, desde su cosmovisión. La idea, creo que es el punto central de aquí, es que todos vayamos y hagamos la Gran Comisión, que salgamos, que aprendamos y enseñemos. Yo creo que esa es la idea fundamental de estas clases. Para empezar eso, nosotros tenemos que entender que este entendimiento se arraigue en nosotros, que forme raíces dentro de nosotros para que seamos discípulos. Dios, el Señor Jesús nos dijo que vayan y hagan discípulos. Para ser discípulos, nosotros necesitamos ser discípulos. Y un discípulo es un aprendiz. Debe de cambiar su carácter, debe de moldear su carácter por medio del Espíritu Santo, la oración, la lectura bíblica, tener un encuentro personal con Dios, fortalecer, que el Espíritu Santo nos fortalezca. Eso es un discípulo, ser testigo, y nuestro ejemplo es Jesucristo. A veces pensamos que no podemos, que solamente Jesucristo. No, podemos porque Él fue hombre y Él nos enseñó, Él es el ejemplo. Y para ser un discípulo fiel, verdadero, debemos de seguir algunos pasos, pero los pasos más importantes que debemos de entender bien y seguir las pisadas del Maestro. Y hacer discípulos, que es la obediencia. Para un discípulo es aquella persona que está en un proceso por el cual él va a estar siendo edificado por medio del Espíritu Santo. Su vida va a ser edificada hasta llegar a una madurez espiritual.
nosotros vamos a ser discípulos, ayudarles a llegar a la madurez espiritual para que ellos vayan y hagan lo mismo. Un discípulo debe de estar firme en sus convicciones, debe estar bien equipado y debe de ser una persona madura, madura en su fe, tener dominio propio y dar el fruto del Espíritu Santo. Esos son el discípulo y el discipulado. Entonces, en el trabajo en la monografía que van ustedes a realizar, voy a pedirles dos cosas. Una es que elijan a una persona cercana a ustedes, ya sea dentro de su congregación o dentro de su círculo, entre su esfera en la cual se desenvuelven ustedes, que busquen una persona y que empiecen a evangelizarle. Ese va a ser uno de los puntos. Para que al finalizar este curso, esta clase, ustedes puedan tener una base más firme. Esta clase, mis clases básicamente yo las hago no solamente teóricas, sino muy prácticas. Por eso me gusta mucho compartir con los alumnos, conocerlos, saber sus expectativas de esta clase, las metas, lo que quieren realizar. Básicamente, conocer a las personas. Y pues ahorita yo solo veo cuadritos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa, que ustedes practiquen, que hagan la práctica ya, ahora, que empiecen desde mañana, empiecen a orar para que el Espíritu Santo, para que el Señor les indique a quién van a dar el evangelio, a quién van a empezar a discipular. De eso va a ser su trabajo. Ese va a ser el examen. ¿Alguna pregunta, hermanos? Nos queda un minuto. ¿Alguien por ahí? Sí, yo pregunto. Usted dijo que dos cosas, que elijamos a una persona y que evangelicemos. Esas son las dos cosas. Bueno. No, en la segunda ya, más adelantito voy a decirles, pero esto es para iniciar. Bueno. Gracias. Sí, hermano. Terminamos el tiempo de preguntas. Yo no veo nada, no veo que se mueva nada, hermanos, así que no sé. Me parece que nos quedamos atónitos, hermana, con... ¿Por qué? Cuando expuso usted cómo nos va a evaluar. Ya nuestra cabeza está pensando quién. Sí, ya me pasé un minuto. ¿Ya les hago un comentario, pastor, o ya cortamos aquí? No, Ruth, dale. Sí, Ruth, otro minutito sin problema. Perdón, siempre le quito a usted su clase. Perdón. No, es para comentar, hacer este comentario nada más. Hace unos años hace muchos años, yo conocí a una hermana
visité una iglesia en México y conocí a una hermana muy trabajadora, siempre activa. Entonces, ella era una líder de célula, le llamaban ellos, de grupo familiar. Era una persona que trabajaba mucho y que tenía cada trimestre, ella llevaba personas a la congregación y cada trimestre bautizaba personas, 3 meses en estudio bíblico y todo, y cada trimestre ella bautizaba a más gente, más gente, más gente, y llegó a tener algunas células, varias células, varios grupos familiares. Bien, entonces, y le digo, ¿qué fue lo que le apasionó, qué le motivó, cómo hace eso? Dice. Y me dice, mira, dice, yo cuando me empecé a congregar, a mí me evangelizaban, me hablaban de Cristo y yo no quería, dice, no quería para nada. Yo tenía mis propias convicciones, dice, pero un día acepté no sé, quizá no por convicción, pero aceptó. Fue al servicio de la tarde, de la mañana, no recuerdo. Y entonces cuando esa iglesia tenía una forma de adorar, de alabar, muy, muy alegre. Bueno, entonces, pero cuando estaban ellos cantando, ella estaba sentada, ella no quería, absolutamente no quería integrarse ni nada. Ella estaba sentada esperando el tiempo de poder irse. Pero se dio cuenta que había una persona muy alegre a su lado. Había una mujer muy alegre, pero esa mujer tenía una particularidad. Ella había nacido bueno, tenía un brazo, pero era de las personas que no había desarrollado su brazo. Tenía un brazo cortito y otro lo tenía normal. Entonces ella estaba adorando al Señor cuando empezó los cantos más tranquilos. Él levantó sus manos y ella estaba viendo las manos de la señora, que tenía uno cortito y luego el otro no. Y la señora, la hermana que estaba muy metida en la alabanza, estaba adorando a Dios y orando al mismo tiempo, y después empezó a clamar al Señor cuando ocurrió algo tremendo. Ese fue el testimonio que a mí me dio. Dice que ella vio cómo su mano, su brazo de la señora que estaba al lado empezó a crecer y creció de una forma normal. Estaba normal su brazo. Entonces ella se paró y empezó a adorar a Dios, se arrepintió cuando fue el tiempo del llamado, terminó el servicio, terminó el culto. Ella dice, yo fui la primera en correr al altar e hincarme, dice, y desde ese día, hermana, yo no he parado de trabajar. Esa es pasión, hermanos, pasión por el Señor, pasión por Dios. Y esa es una de las cosas con las que yo me he encontrado. Y finalmente me dice, hermana, le voy a presentar a la persona que le creció su brazo. Y había otra hermana que estaba corriendo por ahí. Dice, mire, es esa hermana, su nombre es fulana de tal. Yo vi a la persona normal. Bueno, hermanos, eso es la transformación. Es cuando realmente le decimos a Dios, sí, Señor, sí, Padre, yo voy, yo puedo, yo hago. Sin temor, hermanos, sin temor, porque es posible, con el Espíritu Santo todo es posible. Pasión, hermanos, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Si tenemos varios años en el Evangelio de salvación, entonces tiempo, si no lo hemos hecho, es tiempo que vayamos y plantemos la semilla en otros corazones. Que Dios les bendiga, paz a vosotros. La paz de Dios sea con ustedes.